León se aferra al sector tecnológico como uno de los motores de su desarrollo y de él vamos a hablar. Al cobijo del INCIBE se ha creado un gran ecosistema de empresas de tecnología que además quieren ser referentes en Europa. Vamos a tener con nosotros a Tomás Castro, presidente de Conetic, que nos va a hablar de las posibilidades del sector, también de las necesidades. Cuenta con ayuda suficiente de las administraciones. Hablaremos también de formación, fundamental para poder contar con profesionales y para poder ser competitivos en un mundo cada vez más globalizado. Todo ello en unos instantes, porque ya está en nuestras instalaciones el invitado. Enseguida se sienta en esta mesa del filandón y comenzamos un nuevo programa. En un entorno privilegiado declarado reserva de la biosfera, encontramos el balneario Caldas de Luna, un centro termal ubicado en pleno Parque Natural de Babia y Luna y que está tan solo a 40 minutos de León capital. Podrás beneficiarte de las propiedades termales y mineromedicinales de las aguas que surgen de los manantiales de Fuencalientes, un espacio con circuito termal y zona de chorros, hidromasajes o ducha de contrastes que se combinan con servicios de masajes relajantes y descontracturantes y también tratamientos de cosmética que se benefician de las propiedades termales de las aguas que emanan aquí, en el balneario de Caldas de Luna. Una cuidada propuesta gastronómica compuesta por recetas tradicionales y una selección de los mejores productos de la despensa leonesa completan una experiencia multisensorial de la que saldrás completamente renovado. Recuerda que puedes alargar tu estancia aquí en una de sus 20 habitaciones, solo en el balneario Caldas de Luna, a 40 minutos de León capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a este espacio de tertulia, de charla reposada que abrimos en la 8 León y en la 8 Bierzo para repasar algunos de los asuntos que nos deja la actualidad. Hoy centrándonos en uno de los polos que debe tirar, que ya lo está haciendo y que debe hacerlo en el futuro, de la economía de la provincia, como es el polo tecnológico. Nos acompaña el presidente de Conetic, Tomás Castro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en este filandón. Gracias a vosotros. Analizaremos el futuro de este sector, de todas las posibilidades, de todo lo que ya se está haciendo. Veíamos iniciativas que se presentaban hace pocos días. Lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de nuestros colaboradores, del director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Del jefe de informativos de la 8 León, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también desde Ponferrada, del jefe de informativos de la 8 Bierzo, Manuel Domínguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pues hechas las presentaciones, comenzamos ya, Joaquín, porque como decimos, es un polo que da mucho que hablar, así que comenzamos ya. Sí, yo creo que no podemos empezar de otra manera que comentando los objetivos de esa nueva iniciativa puesta en marcha la semana pasada y presentada y con el apoyo de muchos políticos e instituciones, ¿no? El Digital Innovation Hub. Bueno, realmente los objetivos son muy amplios porque se basan en lo que es la transformación digital y lo que busca Europa para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a hacer transformación digital, empezando por lo local y acabando por lo nacional. O sea que ahí podemos estar hablando de lo que es formación, de lo que es lanzamiento de emprendimiento, de lo que es codesarrollo empresarial, de lo que es I+D. Hay distintos ejes de trabajo dentro de lo que Europa, con esta figura, intenta impulsar para ser pues, un continente mucho más competitivo, ¿no? En este sentido, en esta globalización que estamos viviendo. Y esa competitividad pasa por una provincia eminentemente rural, es decir, la capital tiene 130.000 habitantes, más lo que significa San Andrés y Villaquilambre.
y parte de Valverde de la Virgen, etcétera. Bueno, pero evidentemente somos una provincia rural con muchos problemas, ¿no? Bueno, pero separando los problemas que podamos tener en otros ámbitos de la sociedad, yo creo que hay una importancia que tenemos que tener en cuenta que tiene esta provincia desde el 2005 para acá, y es la creación del Instituto INCIBE, que puede que para muchos signifique poco, para otros mucho, dependiendo de cómo se mire, pero la realidad de los que somos el sector es que ha ayudado a construir un ecosistema, y un ecosistema que está en la provincia de León, en concreto en la ciudad de León, y que eso ha facilitado el que se acerque una industria que nunca habíamos pensado tener. De hecho, el número de puestos de trabajo que había anteriores al 2005 son totalmente diferentes a los que hay ahora. Lógicamente, debería haber habido más apuestas hacia el crecimiento de un ecosistema de este estilo, que muchas regiones están en Europa luchando por posicionarse en él. Pues claro, yo estoy totalmente de acuerdo y no se pueden desaprovechar las oportunidades, lo hemos comentado en 1000 ocasiones, ¿no? Aquí en León, ciudad, en Castilla y León. Y eso es uno de los retos que tenemos ahora. El sector al que yo represento, hemos venido trabajando desde el 2005 de forma silenciosa, incansable, desarrollando puestos de trabajo, actividades de investigación, etc. Y es un granito en lo que es la aportación de recursos a este tejido industrial, porque al final hablamos empresarial o industrial dentro de lo que es la provincia de León. Pero ese granito ha ido creciendo y podemos hacerlo crecer más, porque gracias a Dios tenemos la tecnología hoy día que es global, que podemos trabajar con ella desde cualquier parte del mundo. Y eso es una gran ventaja, que nos tenemos que dar cuenta y ser conscientes de ello. Lo que pasa es que de nada vale que los empresarios estemos luchando si luego las administraciones que te tienen que poner las autopistas, por así decirlo, ya no solo las de la comunicación, pues les falta empuje, ¿no? Y yo creo que llegó el momento. Llegó el momento, ¿por qué? Porque desde el 2010, que yo me acuerdo del primer documento que vi firmado por Durão Barroso en la Comisión Europea, donde todos los enfoques iban a hacer crecer a las pymes, principalmente europeas, para ser competitivas en un mundo global que estaba ya digitalizándose masivamente, pues desde aquel momento hasta ahora ha ido creciendo la necesidad de la digitalización para ser competitivas. Y para muestra un botón, ahí tenemos lo que aparece de China, lo que aparece de Asia, Estados Unidos por supuesto sigue estando un poco ahí a la cabeza, pero no nos podemos despistar, y Europa reconoce que se ha despistado y tiene que poner medidas, y las medidas pasan por buscar de alguna forma engranar unos ecosistemas que puedan funcionar para hacer crecer a las pymes apoyándose en el valor que dan la digitalización. Y esos engranajes van a través de herramientas que son teóricas, ¿no? Las herramientas como este concepto de hub, que al final usamos muchos anglicismos, pero si lo llamamos conector, seguro que todos me entienden, ¿no? Al final es un conector de todos los elementos necesarios para hacer crecer a una zona, como dice Europa, a una región europea. Y en eso es en lo que estamos, en poner ese conector en marcha para hacer crecer a esta región europea. Todo esto empezó en el 2016 con esos avances en función de lo que venía dándose, y en el 2018, diciembre, comenzamos a poner en marcha el Digital Innovation Hub como figura. En la presentación de ese hub veíamos una foto de familia de todos los políticos, representantes de todas las administraciones, pero yo no sé si, aparte de la foto, durante todos estos últimos años, esos políticos, esas administraciones han hecho todo lo posible para crear ese ecosistema, para crear ese caldo de cultivo que permita el mayor y mejor desarrollo de este tipo de empresas tecnológicas, que además podría suponer también un impulso para el medio rural, porque no es necesario estar físicamente en una capital de provincia para trabajar en una empresa de su sector. ¿Las administraciones, como le digo, han apoyado lo suficiente o han mirado para otro lado muchas veces? Tengo que ser sincero, no han apoyado lo suficiente y han mirado para algún lado muchas veces. De hecho, los empresarios hemos estado al pie del cañón, sobre todo los empresarios con, como dicen en algunos sitios, ADN leonés
o castellano y leonés, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Pues porque al final nos vemos afectos por todo lo que se desarrolla en la industria en la que estamos inmersos, ¿no? Y bueno, fuera de los empresarios estar tirando, pues políticamente yo a veces lo acuso por pues una ignorancia, ¿no?, hacia lo que hay general del político y de la sociedad también, porque no se le explica, ¿no? Aquí juega un papel importante también, o jugáis un papel importante los medios de comunicación y bueno, hemos ido avanzando, pero creo que ha faltado ese apoyo y sigue faltándolo. Yo creo que no nos creemos lo que somos y lo que podemos ser capaces de ser. En esta ciudad hay empresas que no hubo, multinacionales, y generando puestos de trabajo, y hay que analizar por qué están. Pero hay empresas que estuvieron, que han crecido, y hay que preguntarse cómo y por qué han crecido. Yo no digo que el 100% del crecimiento esté basado en lo que en León se ha generado, pero hay un porcentaje muy importante. Yo tengo los ejemplos, etcétera, y los tengo continuamente en mi cabeza. Y es una realidad, y como es una realidad, me la creo. Ha dicho antes en la primera intervención que frente a Estados Unidos y probablemente India y no sé, sí, Europa se despistó, ¿no? Y ahora resulta que en los planes europeos, en todos estos fondos europeos de resiliencia y de recuperación, hay una parte prevista para la digitalización que primero, según además comentábamos antes, eran 9.200 millones y ahora se han quedado en 7.200 millones. 7.200 millones para toda Europa no parece una cifra corta para una ambición tan grande como es la digitalización de estructuras que, quitando Alemania, Francia, y Italia, España, pues el resto no estarán tampoco muy avanzadas como nosotros. Bueno, ¿no? Estamos hablando de un programa. Europa tiene más de un programa en los que las inversiones están enfocadas al mundo de la digitalización. Cuando hablamos, cuando está hablando de los 7.200 millones, nos estamos refiriendo al programa Digital Program Europe, que es el programa europeo que tiene para el 21, desde el año 21 al 27, para enfocar precisamente a estos ecosistemas de digitalización. Pero lógicamente existen otros programas de incentivo al crecimiento dentro de lo que es Europa, Horizonte Europa. Es la calificación que se le da hoy al Horizonte Europa. Y bueno, ahora han venido los 140.000 millones en concreto de España, 190 y pico en Italia, etcétera, que son unos fondos que vienen también a apoyar todo esto, porque ahí está claro cuáles son los ejes. Estamos hablando de unos ejes muy concretos y entre, digamos, que es la eficiencia energética y todo lo que tiene que ver con los recursos, y la parte de transformación digital, está prácticamente todo invertido. Gracias a las nuevas tecnologías, aunque estas en concreto no son tan nuevas, podemos viajar ya a Ponferrada. Manolo, adelante. Buenas noches, señor Castro, desde El Bierzo. No sé si para cerrar o para acotar alguno de los temas que hemos tocado, estaba hace unos instantes hablando de la importancia del sector en la provincia de León. Yo le quería preguntar si no nos estamos quedando un poco rezagados en la comarca del Bierzo. Y en relación al poco apoyo de las administraciones, también quería preguntarle si las instituciones están invirtiendo o han invertido en tecnología tanto como debieran, y si a partir de ahora, con los nuevos planes y con esa transformación a la que Europa parece obligarnos, van a tener que empezar a hacerlo. Pues voy a tener que tomar nota de las dos preguntas para que no se me olviden, pero primero, el Bierzo se está quedando rezagado. Hace años que se ha empezado a quedar rezagado. Tuvo un momento muy importante, el Bierzo, de crecimiento increíble en el tema de la digitalización. De hecho, yo lo consideraba incluso por encima de León y de otras ciudades. Fue de las primeras ciudades que entró dentro de lo que fue o es el concepto de Smart City, y se hicieron distintos programas. Ha estado como en un momento un poco de nebulosa, pero últimamente yo creo que hay buenas noticias para el Bierzo. Cuando hablamos de hub, cuando hablamos de ecosistema, de Digital Innovation Hub, exactamente, porque el concepto hub abarca un hub de pesca o de cualquier otro entorno, ¿no? Pero cuando hablamos de digitalización, de digital, ya estamos hablando
de algo muy concreto. Y Ponferrada es una ciudad muy atractiva para entrar dentro de este ecosistema. De hecho, pues hará 2 semanas que he tenido reunión con el alcalde de Ponferrada y bueno, hay pues, no sé, unas ideas muy bonitas dentro del ecosistema sobre todo lo que tiene que ver con materia de retención de talento y atracción y sobre todo capacitación y formación para los profesionales que necesitamos y queremos seguir creciendo. Y Ponferrada es una zona de captación interesante, tiene un centro de formación y tiene la UNED, y la UNED tiene también ingeniería, y bueno, y estamos hablando de cosas muy bonitas, como programa demostrador que puede ser la ciudad de Ponferrada. De hecho se está ya en ello, como demostrador de IoT, y eso es importante para las empresas, tener ciudades demostradores. Es un concepto que no se ha puesto en España en marcha y lo tenemos aquí, y no se ha dado mucha difusión. Esa complicidad, perdona, entre, en este caso, el Ayuntamiento de Ponferrada y el Digital Innovation Hub, esa complicidad no debería ir con dinero añadido, ya no solo el europeo, sino pues, de las instituciones propias, es decir, ayuntamientos, diputaciones, Junta de Castilla y León, Administración del Estado, evidentemente. Sin dinero, captación de talento y retención de talento no es posible. Buena pregunta, Joaquín, sí, y es que es así. Europa no va a poner dinero si no hay alguien que lo cofinancie. O sea, ese dinero que estábamos hablando, esos 7.200 millones, de los cuales 2.000 millones aproximadamente van en la parte de ciberseguridad, etcétera, tiene que ser cofinanciado. ¿Quién lo cofinancia? Ayuntamiento, diputación, gobierno autonómico, gobierno nacional, empresarios. Cualquiera de los que lo quieran cofinanciar en este sentido tiene valor para Europa. Pero Europa no va a poner un dinero sin que alguien ponga la otra parte, porque es una apuesta público-privada en común entre las administraciones y entre las empresas. Y de hecho, hasta el momento, el único dinero que se ha puesto es el de las empresas. Así de claro. Nos decía si en esta ecuación entra la Mesa por León, se han puesto en contacto con usted para algo. La Mesa por León, en esta ecuación de apoyo de administraciones a este sector, la Mesa por León, ¿ha tenido usted noticias de ellos? ¿Sabe si quieren hacer algo vinculado con su sector? No, nunca se han puesto en contacto ninguna Mesa por León ni nada con el sector en realidad, ni con todo lo que es el desarrollo de una iniciativa como esta, que lleva desarrollándose, como dije antes, fuertemente desde el 2005, pero tampoco nos importa. Yo personalmente no creo en las mesas, ni por León ni nada. Creo en la realidad, en el trabajo y en el trabajo bien hecho. Entonces, cuando hay fortaleza, cuando hay ganas de trabajar, nos olvidamos de mesa y nos ponemos a ello, ¿no? El otro día la jornada que me preguntabais realmente se basa en un trabajo desarrollado en 3 años. Y que no abarca solo esos 3 años. Vuelvo a recordar que si llegamos aquí es porque hablamos desde el 2005, estamos hablando casi de 16 años, creo, si no me equivoco. Hay una cuestión que no... Y puestos de trabajo. Es que ahí va, hay una cuestión que yo no acabo de entender, es decir, todos somos conscientes de que todo lo relacionado con las TIC, con la digitalización y con todo lo que supone inversiones y apoyo, significa también empleo de calidad, empleo cualificado, en fin, que tiene unos salarios mucho mayores evidentemente de cualquier empleo que no sea cualificado. Es decir, eso supondría un enorme desarrollo para la provincia de León y sin embargo lo estamos dejando ir solo. Es decir, solo pretendemos que el valor que tiene su empresa y las empresas alrededor, el resto de las empresas, pues es notable, y sin embargo le dejamos que viaje solo y no le ponemos ningún camino para viajar. Totalmente de acuerdo, y una buena pregunta. Yo siempre me he hecho esa pregunta. Digo, somos tan ignorantes, tan ciegos, que realmente no estamos viendo que estamos con, me preguntaba Germán, una Mesa por León, ¿vale? Que está muy bien porque hay que desarrollar otras actividades. No todo el mundo va a estar inmerso en el desarrollo de tecnología, ¿no? Tiene que haber médicos, tiene que haber ganaderos, tiene que haber agricultores, etcétera, ¿no? El mundo es otra cosa. Pero esto está, con lo cual me parece increíble, ¿no? que no haya ni un duro. Ni un duro es ni un duro.
para poner en marcha estas estructuras, para apostar, etcétera? No lo sé. En otros sectores lo hay, ¿eh? Y no sé. ¿Y ese paraguas de INCIBE no debería ser, bueno, ya no sé si vale el símil, dejar de ser un paraguas y ser una sombrilla, por lo menos? Es decir, para que a través de los presupuestos generales del Estado se invierta no solo en el INCIBE, sino en todo lo que rodea al INCIBE y todas las empresas de alta tecnología, de ciberseguridad, que bueno, después del varapalo de haber perdido el Centro Europeo de Ciberseguridad aquí en León, pues supongo que alguien se verá un poco pinchado en el amor propio y dirá, hay que poner dinero aquí. Bueno, ahora va a manejar 400 y pico millones de euros de presupuestos, ¿no? Pero hasta ahora nadie ha puesto dinero aquí, salvo lo que está muy bien, en el lanzamiento de eventos y de puesta en marcha de determinadas acciones que lo que hacen es dar notoriedad a la región, dar notoriedad a una acción concreta que tiene pues, un resultado sobre el mundo empresarial. Pero había un objetivo cuando se creó todo esto, ¿no? Si se deslocaliza desde Madrid, se quita un trocito de Red.es y se trae hacia León, es para dinamizar. Yo creo que es una buena apuesta, es una buena idea, de las mejores ideas, deslocalizar, porque hay muchas cosas que se pueden deslocalizar para no estar todo el día llorando de que nos estamos quedando sin población, ¿no? Pues atraigámoslas de alguna forma, ¿no? Y en este sentido es una buena apuesta, pero no va a ningún sitio si se queda en mantener unas estructuras. En un principio, INCIBE ha hecho unas inversiones importantes en atraer. Yo me acuerdo del trabajo realizado cuando estaba de presidente de ALETIC, de la Asociación Leonesa, directamente con Enrique Martínez, que era entonces el director, y me acuerdo de estar hablando con compañías importantes a nivel internacional de instalarse e implantarse. Yo eso no lo he vuelto a ver. Parece que esa parte se ha perdido. A mí me interesaría que el Gobierno de España tuviese en cuenta que tenemos que hacer un efecto tractor de desarrollo fuera de lo que son los centralismos. Y así conseguiremos que esa España despoblada pueda empezar a tener también una categoría en distintas iniciativas. Y aquí, en un principio se empezó a hacer, pero luego ha habido como un bache. Cambios de distintos gobiernos, diferentes directores con distintos criterios. Bueno, ahora mismo yo confío en que la dirección actual y la Secretaría de Estado, por lo menos en lo que yo he visto, están teniendo la intención de mantener lo que hay e impulsarlo desde León. Yo confío y espero que realmente sea así. Y lo confío y lo espero como empresario de Castilla y León y sobre todo leonés. Volvemos a Ponferrada. No sé si había quedado alguno de los temas que había planteado Manolo pendientes o si no, bueno, alguno nuevo que surja. Sí, nos había quedado pendiente la respuesta a esas inversiones por parte de las administraciones en tecnología. Si han hecho, señor Castro, lo que debieran o si a partir de ahora van a tener que hacerlo obligatoriamente. Bueno, pues no se ha hecho lo que se debiera, hay que hacerlo y hay que hacerlo obligatoriamente. El Reglamento de Seguridad Europeo y luego, a partir de que salió como obligatoriedad, España con el Esquema Nacional de Seguridad, está claro que tiene que poner en marcha unos mecanismos. Y de hecho lo hemos visto ahora en el Congreso, recientemente han aprobado unos temas sobre ciberseguridad para el mundo de la administración, después de lo que pasó en el SEPE, etcétera, que es que nos las estamos jugando, estamos incumpliendo con Europa todo el tema del reglamento. En cuanto a las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, todo el que maneje hospitales, todo lo que es público y maneje datos relativos a nosotros como ciudadanos, tienen que guardar unos criterios de seguridad que están reglamentados y que el Esquema Nacional de Seguridad que se impulsó ya en el 2013, creo recordar, a partir de diciembre, tenía que cumplirse en 2 años. ¿Dónde están esos 2 años ya? Entonces, impepinablemente estamos obligados por Europa a entrar en ese mundo de la digitalización y de hecho ahora los planes de digitalización que tiene el gobierno 21-25, creo, 21-22 empieza ya a funcionar el plan de digitalización
tiene tres, uno enfocado a las pymes, otro enfocado a la conectividad con el 5G, etcétera, y otro plan que está enfocado totalmente a las administraciones del Estado, a ayudarlas. De hecho, el ecosistema que presentamos el otro día, los Digital Innovation Hub, están creados como un ecosistema de ayuda a esa transformación digital, no solo a las pymes, que era el primer objetivo de Europa para ganar en competitividad, sino que de hace un año y pico, antes justo de empezar la pandemia, lo ha enfocado directamente a lo que son las pequeñas y medianas administraciones, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, ¿no? Hemos llegado ya al ecuador de este filandón, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero enseguida regresamos para seguir charlando con Tomás Castro. Hasta ahora mismo. Seguimos en el Filandón, en la 8 León y en la 8 Bierzo, charlando con Tomás Castro sobre el polo tecnológico de León, sobre las posibilidades de este sector, sobre la necesidad de apoyos para que sea una fuente de creación de empleo y de riqueza. Seguimos profundizando, Germán. Sí, hablaba antes Tomás del INCIBE, de la gestión del INCIBE, de los vaivenes que ha tenido durante estos últimos años. Yo recuerdo que casi siempre que íbamos a una convocatoria del INCIBE nos hablaban de sus objetivos y nos hablaban de la internacionalización del INCIBE, de mirar al mundo. Igual se han centrado mucho en el exterior y han dejado un poco descuidado lo local, lo cercano, lo próximo desde el INCIBE. No, yo creo que la parte exterior es fundamental, hay que hacerla. De hecho, INCIBE León es lo que es porque se ha trabajado mucho el exterior, empezando por nuestro país y terminando a nivel global. Creo que en Sudamérica también INCIBE hoy se conoce, en Europa forma parte de EXO y de otras estructuras también conocidas, y ese trabajo se está haciendo y se está haciendo bien. Lo que creo es que los conceptos de quien entra a dirigir esta institución tienen que estar claros que si está en León es por algo, si no puede estar en Madrid y nos olvidamos de los temas. Yo no estaría aquí defendiendo este tema, estaría en Madrid a través de Coletín, ¿no? Yo creo que tienen que tener claro que tiene una misión. La misión es generar descentralizado un desarrollo de un tejido industrial con un nivel y una capacitación que, bueno, pues hemos tenido la suerte de que esté en la ciudad de León. Puede estar, no sé, la agencia de las patentes está en Alicante. No pasa nada, ¿no? Y en Grecia está la agencia de seguridad europea. Y tampoco pasa nada. Sí, bueno, hemos perdido, como decía Joaquín, el centro de investigación en ciberseguridad industrial, ¿no? E investigación, ¿no? No pasa nada, en el sentido de que tampoco es un centro que nos fuera a reportar un beneficio, que al final es lo que nos interesa, tangible en fondos. Los fondos los vamos a recibir igual, porque hay que repartirlos en Europa, y ese centro es el que los va a repartir. Indudablemente todo suma, y ese sumar convierte a nuestra ciudad, a nuestra provincia de León y a la región de Castilla y León en algo importante en Europa. Si ya empezamos a brillar con algo así, iba a ser mucho mejor. Pues no podemos perder la oportunidad de generar este ecosistema, de seguir empujándole y pertenecer al reto que tenemos a partir de mayo, intentar entrar en la red europea de Digital Innovation Hub y que Europa diga, el hub, el digital que hay en León, es europeo y por lo tanto vamos a trabajar de forma directa con él. Eso es lo que yo busco y eso es lo que yo quiero para esta provincia, para esta región de Castilla y León y sobre todo para el país, para España. La pandemia ha sido mala para todo. Sin embargo, para todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías y con lo que estamos hablando aquí, ha sido buena. Nos ha enseñado que estábamos muy atrasados y que nos tenemos que poner en fin, a la altura de otros países más avanzados o de otras sociedades más avanzadas tecnológicamente. Nos hemos dado cuenta, yo creo que suficientemente pronto como para arreglarlo.
pero el camino o lo allanamos o va a ser muy complicado. Sí, nos hemos dado cuenta por necesidad. Hemos avanzado, yo siempre digo 6 años, igual son algún año más en la digitalización. Lo que a los empresarios nos cuesta sensibilizar a la hora de hablar de las bondades de la tecnología en tu negocio, en tu vida, en tu día a día, siempre que haya un buen uso de ella, pues lo ha hecho la pandemia en 6 meses. No hacíamos una audioconferencia en reuniones, nadie. Se conocían pocas plataformas, el Skype y el Webex, y hoy tenemos un montón de ellas. Ese es un ejemplo de lo que ha acelerado realmente la pandemia, esta necesidad. Nos la ha hecho ver, pero indudablemente no es solo cuestión de saber manejarte en una plataforma. Ahora hay procesos que comunican la conectividad entre la industria 4.0, famosa con ese concepto, el concepto de nube, de trabajar deslocalizadamente para cuando ocurran cosas como la pandemia, no andar virtualizando los servidores, es decir, no andar accediendo, para que me entienda todo el mundo, en remoto, de forma virtual, de forma rápida, sino hacer un proceso con sentido común y con seguridad. Bueno, pues todo eso deberíamos haberlo aprendido antes, y era el trabajo del día a día y donde los gobiernos, sobre todo de Europa, estaban incidiendo. Vamos a impulsar el cloud computing, vamos a impulsar el blockchain, pero poco a poco unos países más y otros menos iban entrando. La pandemia, ¡bum!, lo ha acelerado, y eso es lo que tenemos que aprovechar realmente. Y yo creo que Europa ha aprovechado para decir, bueno, si yo ya traía el programa, ahora lo impongo, y bueno, España y otros países han tenido que entrar a ello. Yo espero que seamos inteligentes diseñando los programas que realmente nos ayuden a crecer como empresas. Nos vamos de nuevo a Ponferrada, Manolo. Al hilo de estas cuestiones, señor Castro, no sé si la pandemia al sector le ha modificado, no sé si los retos o el foco. Por culpa de la pandemia, su sector pone la vista en cuestiones que lógicamente tiene que desarrollar más aceleradamente. Hablo sobre todo en conceptos de seguridad por el hecho de que esté pues, muchísimo más el mundo conectado, y nos ha demostrado la obligatoriedad de que esté conectado. Hay una ventaja en las tecnologías, que van muchos años por delante. Van muchos años por delante de las necesidades del ser humano, y no nos lo creeremos, pero en este momento tenemos mecanismos de protección o sea, para evitar ataques y vulnerabilidades en todas nuestras empresas y nuestra vida personal lo suficientemente robustos para poder estar seguros. El problema no es ese. El problema es la concienciación. Estamos todavía en una brecha de edad en la que venimos de la parte analógica y la parte digital, y usamos la comodidad de las tecnologías, pero sin tener en cuenta los riesgos que corremos. Yo el otro día he vivido un robo y secuestro en directo de todo lo que son los contactos de WhatsApp, la típica estafa del WhatsApp. Cuando me di cuenta que el amigo estaba ya tocando los botones, ya la había liado. Entonces, ese es el problema, no que no exista el mecanismo. Y muchos no son que tengan que existir y ponerse mecanismos digitales en marcha, es una cuestión de sensibilización, como cuando empezamos a conducir. Hasta que no te habitúas a las señales de tráfico, etcétera, etcétera, no vas teniendo precaución y no vas evitando los accidentes. Esto es exactamente igual en materia de ciberseguridad y en cualquier otra tecnología. La tecnología está yendo muy por delante. De hecho, ahora mismo con los vehículos tenemos la escasez de semiconductores. Hay mucha tecnología desarrollada, y eso, bueno, pues nos va a traer otro tipo de problemas en ese sentido. La inestabilidad política que vive España, pero que también se vive en muchos puntos de la Unión Europea, ¿eso supone un freno a determinadas ambiciones como la que estamos hablando? Yo considero que no. Yo creo que es un reto. Indudablemente la política se aprovecha también de la digitalización, sobre todo entre países, para muchas cuestiones, ¿no?, que todos tendremos en la cabeza y no es debate igual de esta mesa, pero precisamente ese reto es lo que está haciendo que los países corran más en digitalizarse a nivel de instituciones
y de gobiernos para evitar posibles vulnerabilidades y ataques que no tienen que ver ya simplemente con el robo porque sí de información o de hacer el mal porque sí, sino que tienen otros intereses, ¿no? Y ahí es donde se juega ya un papel importante la parte de ciberdefensa, que ya es otro concepto que tiene que ver con la ciberseguridad, pero en el mundo de la defensa. ¿Siguen teniendo problemas para encontrar personal especializado para sus empresas? Bueno, pues es curiosa esa pregunta. Sí y no, fíjate. A mí, ¿existe necesidad? Sí. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere ser tecnólogo. No, habrá médicos y habrá veterinarios y habrá gente que quiera ser enfermero y otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces, no todo el mundo entra en el mundo de las tecnologías para desarrollarse técnicamente en este sentido. Entonces, bueno, hay una escasez porque hoy día la demanda de personal especializado es así, es necesaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, hay que distinguir entre dos perfiles, el que adquiere las habilidades, cualquiera de los que estamos en esta mesa, dentro del concepto europeo que llaman e-skill, habilidades electrónicas, el que las adquiere y el que no las adquiere. El que las adquiere tiene la posibilidad de adquirir un puesto de trabajo y de entrar en una sociedad mucho más dinámica que ya no pone ladrillo solamente, que para poner el ladrillo usa un robot y tiene que saber dar un botón. Entonces, así igual se me entiende. Entonces, en ese sentido, hay un perfil que hay que formar, que no está formado. Y ahí hay una escasez, está claro, pero existe. Y hay que poner mecanismos para formar que salgan de la rutina de formación que están usando los de siempre, sino que hay que avanzar en esa rutina y sobre todo escuchar a las necesidades de la ciudadanía para saber realmente enfocar esa formación. Y luego está la formación avanzada, que es ¿qué nos sale de nuestras universidades y nuestros centros de formación? Estamos teniendo profesionales o futuros profesionales, llamémosles así, formados con programas que tienen más de 15 años y más de 16. Imaginémonos que en el colegio, para que todo el mundo me entienda, te digo, ¿tu colegio no se da inglés hoy día? Y tú dices, no. O sea, que tu hijo no estudia inglés. No. Bueno, pues eso ocurre hoy en la informática. No, es que mi hijo está en ingeniería tal y no estudia Python, no estudia una serie de herramientas, digo estas porque quien entienda me conoce un poco o lo conoce un poco, bueno, pues digo una serie de herramientas necesarias en el mundo real, no en el mundo de hace 15 años, que yo no digo que no sean válidas, es decir, en el colegio pueden estar dando literatura, lengua, está muy bien, historia, eso sería pues dar Java, por ejemplo, bien, porque se sigue usando. Pero es que hay cosas nuevas imprescindibles y no las estamos metiendo. Entonces, los nuevos profesionales nos salen sin formar. Tenemos que hacer un trabajo de formación las empresas, utilizando los recursos que tenemos las empresas para otras cuestiones, los tenemos que meter en formación de los nuevos profesionales, al menos un periodo de 6 meses a 1 año. Tenemos que dedicar a formación, contratando al personal y formándolo realmente. Yo creo que aquí, si hiciéramos una colaboración público-privada real, no como los programas que se han lanzado de FP duales, que bajo mi punto de vista en nuestro sector no funcionan, bueno, pues tendríamos un éxito mucho mayor, porque al final, ¿quién conoce las necesidades del mercado? Las empresas. ¿Con quién podemos hacer un convenio y trabajar público-privado? Con las empresas. Sobre todo para esa parte avanzada que necesita que los profesionales trabajen ya. Y lo digo porque ayer he tenido un currículum de 8 páginas de una persona que me decía, es que no veo que alguien me contrate. Y lo tengo en InfoJob. Me ponía como ejemplo, ¿realmente necesitamos? Sí, pero está pasando algo. Y en todo esto, ¿qué papel juega la Universidad de León y qué papel debería jugar? Es decir, ¿León debería tener algún grado distinto a los que tiene para intentar vincular la empresa con esa formación, con que los universitarios salgan, bueno, pues evitando esos 6 meses de formación que tienen que asumir las empresas o acortando esos 6 meses de formación? Totalmente. La universidad debería, lo que pasa es que está bajo unos curriculares que están dentro de los grados que
parece ser difícil de cambiar, salvo que sean concursos externos, etcétera, pero debería estarse cambiando ya desde el Congreso. A través de la Confederación Nacional de Empresas de Tecnología hemos intentado estar con las comisiones correspondientes en el Congreso para intentar buscar cuál es el futuro de las necesidades de formación de este sector. Solo que no ha habido una estabilidad política real. Primero falta de gobierno, ahora COVID, no hemos terminado y no hemos podido centrar, pero hay que trabajar ahí porque las universidades necesitan meter nuevas titulaciones, nuevas herramientas, necesitan hacer quizás un año más de grado. En el caso de la ciberseguridad es una capa que va después de todo lo que te hayas formado anteriormente. Yo no me puedo formarme en ciberseguridad sin haberme hecho una ingeniería, me da igual que sea un ciclo formativo también de FP, que me es válido de la misma forma, pero necesito unos conocimientos básicos. Y si no, se quedará la ciberseguridad de usuario, que es necesaria, que esa también hay que hacerla. O sea, los retos son muy importantes y para las universidades mucho. Aquellas que lanzan pues algún máster, curso complementario del grado, bueno, pues están teniendo éxito. León tiene más de uno que ha hecho y bueno, yo no conozco en general el éxito total, pero sí hemos dado prácticas a los que han salido de ellos, ¿no? Sé que Castilla y León tiene 10 universidades preparadas con ingeniería y centros de formación ya ni te cuento. Estamos hablando de más de, yo calculo, solo en universidades son 500 y pico personas las que salen en Castilla y León, bueno, salvo las que fracasen, ¿no? Que hay ahí un porcentaje. Pero en el número de centros de FP igual superamos los 2000. Todos esos profesionales, ¿dónde están? Les colocamos, se van. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahí es donde entra la parte importante que hay que trabajar también, retención, atracción de talento, no solo el tema de la formación que tiene que ir a la par. La formación para mí es básica, que colabore la empresa y que se meta dentro del programa formativo. No vale venir a una ciudad como León y decir, me han dicho que sois el ecosistema, que esto es la leche y que vamos a traer aquí puestos de trabajo y queremos 100. Quieto, 100 si lo forman, porque 100 que sean senior formados no existen. Bueno, eso pasa en todas las profesiones, así que... Bueno, sí, pero el ciclo de formación, Joaquín, aquí es un poco más largo que en otras profesiones. Entiendo yo, no conozco otras igual para poder debatir sobre ello, pero en lo que es la tecnología, mínimo 6 meses necesitas para ponerte al día. Una última cuestión, porque se nos va el tiempo, pero en 15 segundos, ya que hablamos de formación, también haría falta formación para, por ejemplo, los empresarios de otros sectores, porque también habrá empresas, el que tenga un comercio, el que tenga una empresa de agroalimentación, que tendrá que digitalizarse, y quizá eso también hace falta, ¿no? Formar a esos otros sectores que no trabajan en la tecnología, pero sí la necesitan para su trabajo o la van a necesitar. Supongo que también hace falta formación, ¿no? Eso es fundamental y lo llamamos sensibilización. Eso es sensibilizar a quien es el demandante de tecnología para poner en marcha sus negocios. Nosotros desde la Confederación Nacional hemos puesto en marcha un programa que se llamó en su día Oficinas de Transformación Digital. Hoy el gobierno lo ha cambiado, lo llama Acelera Pyme, que en teoría debería contar con los empresarios. ¿Quiénes son los que tienen el conocimiento de las necesidades actuales en el mercado día a día? El sector. Los empresarios del sector son los que tendrían que estar ahí. Y sin embargo no, se está centrando a través de las ruedas de siempre. Pues, y no las nombro. Con esa reflexión tenemos que finalizar. Quizá podamos profundizar en el futuro, pero ahora se nos ha acabado el tiempo del filandón. Ahora ya sí, Tomás Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, gracias a vosotros. Y muchas gracias también a Joaquín Tornea, a Germán Gabela, gracias a Manuel Domínguez en Ponferrada, gracias también por haber estado con nosotros. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos un miércoles más. Muy buenas noches.